Mitla, la puerta al inframundo, el secreto arqueológico bajo la iglesia de San Pablo. La primera vez que Carmela bajó sola al sótano de la iglesia de San Pablo, en Mitla, juraría que el aire olía a tierra recién abierta, aunque nadie había cavado allí en décadas. Había aprendido a distinguir el aroma de la humedad vieja, del copal quemado en las fiestas y del polvo que se levantaba cuando los turistas arrastraban las suelas por las losas del atrio. Pero aquello era distinto, más denso, como si algo debajo de las piedras hubiera despertado y respirara despacio, muy despacio, esperando. No lo comentó con nadie. ¿Quién le creería a una mujer de 40 y tantos años que se ganaba la vida trapeando pasillos y limpiando bancos de madera, cuando ni los arqueólogos que llegaban de la ciudad querían escuchar a la gente del pueblo? Carmela trabajaba desde hacía años como encargada de la limpieza en la iglesia de San Pablo, la que se levantaba, orgullosa y pesada, sobre una parte de las antiguas edificaciones de Mitla. Desde niña había escuchado que los abuelos contaban que bajo ese templo, bajo sus patios y muros, se encontraban las verdaderas puertas al inframundo. Lo decía su difunta abuela Domitila con una mezcla de miedo y respeto. Aquí no más, mijita, se abren las fauces de los muertos. Los padres dicen que eso es idolatría, pero esas piedras son más viejas que su Dios. Carmela aprendió con el tiempo a guardar sus creencias para sí misma, pero nunca dejó de sentir, al barrer las galerías y los patios, la presencia de algo que la observaba desde abajo, paciente. Antes de seguir con esta historia, si estás escuchando esto en YouTube, te invito a suscribirte al canal y a dejarme en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo estás escuchando esta narración. Eso me ayuda a seguir trayendo historias como esta y también me permite saber hasta dónde llegan los ecos de Mitla. Ahora sí, volvamos con Carmela y con lo que encontró bajo la iglesia de San Pablo. Aquel día, el padre Evaristo le había pedido que bajara al sótano para revisar unas cajas con velas y manteles viejos. Iban a venir unos visitantes importantes, un grupo de investigadores europeos, acompañados por un arqueólogo famoso de la Ciudad de México, el doctor Ignacio Rojas. La diócesis quería presumir que la iglesia de San Pablo estaba impecable, y el padre no pensaba dejar que ni una telaraña se escapara a los ojos de los extranjeros. Carmela aceptó sin chistar, aunque sabía que a esa hora la luz se filtraba apenas por las rendijas, y el sótano quedaba sumido en una penumbra espesa donde las sombras parecían tener textura. Bajó con la linterna vieja que siempre usaba para esos encargos. Cada escalón era una queja de piedra. A medida que descendía, el aire se hacía más frío, más pesado, como si la gravedad se multiplicara. Al llegar al último escalón, apuntó la luz hacia el pasillo estrecho que conducía a la pequeña bodega, donde guardaban cosas que nadie quería ni ver. La linterna iluminó la fila de vigas del techo, la pared encalada con manchas de humedad que formaban figuras caprichosas, y luego algo más, una grieta vertical, demasiado recta para ser natural, al final del corredor. Carmela frunció el ceño. Esa grieta no estaba allí la última vez que bajó, hacía apenas 2 semanas. Se acercó despacio, con los dedos aferrados al tubo de la linterna, sintiendo cómo la piel de los brazos se le erizaba bajo el suéter deslavado. La grieta se abría como una cicatriz recién forzada en la piedra. Metió la uña y sintió que la pared cedía un poco, como si existiera un hueco detrás. Tragó saliva. Respiró hondo. No era el momento de ponerse nerviosa. Tenía trabajo que hacer y el padre Evaristo no toleraba retrasos. «Luego veo esto», murmuró dándose media vuelta.
Fue hacia la bodega, movió cajas, revisó velas, sacó manteles amarillentos por el tiempo y encontró un crucifijo de madera carcomida cubierto por una tela que olía a encierro y a humo antiguo. Lo apartó con cuidado. Siempre le habían enseñado a tratar los objetos sagrados con respeto, aunque en el fondo una voz de su abuela le recordaba que bajo esas cruces había símbolos aún más viejos. Enterrados, al subir de nuevo, el olor a tierra removida volvió a golpearla. No podía ignorarlo. Se detuvo en el último escalón, mirando hacia arriba, donde la luz del templo formaba un rectángulo amarillento. La misa de las 6 de la tarde había terminado. Escuchaba el murmullo distante de las personas recogiendo sus cosas, el rodar de las bancas movidas por las manos de los acólitos, el eco de algún niño que reía. Todo aquello sonaba normal, cotidiano, pero debajo, a su alrededor, algo estaba distinto. Volvió la cabeza hacia la grieta. La linterna que aún sostenía seguía encendida, creando un cono de luz en el pasillo. El corazón le latía rápido, pero también sintió curiosidad. Desde niña, Carmela había sido la que se atrevía a ir más allá del límite marcado. Se metía a las ruinas cuando ya no había turistas, se asomaba a los huecos en los muros, escuchaba las historias de los ancianos sin contarle a nadie. Esa curiosidad la había metido en problemas más de una vez, pero también le había dado certeza de que muchos rumores del pueblo eran más que fantasías. «Un momento», se dijo en voz baja, y bajó de nuevo el escalón que había subido. Se plantó frente a la grieta. Puso la linterna entre los dientes, libre las manos, e intentó palpar la piedra. Notó que la superficie no era totalmente sólida. Parte del enjarre se había desprendido, como si alguien hubiera estado raspándolo desde adentro. Esa idea la hizo retroceder medio paso. El sótano entero pareció contraerse, los sonidos del exterior se diluyeron. Por un instante, Carmela tuvo la impresión de que del otro lado de la grieta había un lugar más amplio, una cámara, un túnel tal vez. Sentía la mirada de su abuela Domitila pesada en la nuca, como cuando de niña se acercaba demasiado a los pozos o a las tumbas. «No manches, Carmela», se reprendió a sí misma. «Vas a terminar viendo cosas donde no hay nada». Pero su mano, por pura terquedad, siguió el borde de la grieta hasta encontrar un madero incrustado horizontalmente. Palpó. Era viejo, rugoso, pero al moverlo escuchó un crujido leve. La grieta se ensanchó apenas 1 milímetro, dejando escapar una bocanada de aire frío que olía definitivamente a subsuelo, a piedra estancada, a algo que llevaba siglos sin ver la luz. Se apartó de golpe. Subió las escaleras casi corriendo. Al llegar a la planta principal, vio a uno de los monaguillos, un chamaco de 12 años acomodando bancos. «¿Todo bien, Carmela?», preguntó el niño al verla pálida. «Sí, solo mucho polvo, hijo», mintió. «Luego bajo a terminar. Ahorita el padre ya quiere las cosas arriba». El monaguillo asintió y siguió en lo suyo. Carmela, en cambio, no pudo dejar de mirar el suelo del templo, imaginando la red de pasadizos y tumbas que, según las viejas palabras de Domitila, se extendían por debajo como raíces de un árbol oscuro. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, el pueblo le pareció diferente. Las luces amarillas de los postes apenas rompían la negrura del cielo. Las siluetas de las ruinas se recortaban a lo lejos, como dientes gastados por el tiempo. El viento levantaba polvo y hojas secas, y el murmullo de algún perro a lo lejos se mezclaba con el eco de sus propios pasos. Mitla, pensó, siempre había sido así. Una mezcla de vida cotidiana y susurros de muerte. La gente iba al mercado, al trabajo, a la escuela. Los turistas llegaban con sus cámaras.
Se tomaban fotos frente a los muros de grecas perfectas, pero por las noches el pueblo recordaba lo que realmente era: un umbral. En su casa, un cuartito de paredes encaladas con techo de lámina y un pequeño patio donde crecía un limonero flaco, Carmela cenó en silencio. Sus hijos ya no vivían con ella. El mayor se había ido a la ciudad a trabajar de guardia de seguridad. La menor se había casado y vivía en Oaxaca. La televisión estaba encendida pero en mute. Solo quería el parpadeo de las imágenes para no sentir tanto el silencio. Mientras recogía los platos, la imagen de la grieta regresó a su mente, insistente. Pensó en contarle a alguien al día siguiente. Tal vez a Rufino, el sacristán viejo que conocía cada rincón del templo, o a Mateo, un guía de sitio arqueológico que a veces se quedaba platicando con ella cuando ya se habían ido los turistas. Pero se detuvo. Conocía bien la forma en que la miraban cuando comentaba algo demasiado raro. La sonrisita condescendiente, el "ya ve, Carmela, usted y sus cosas". No quería pasar por eso otra vez, menos ahora que el padre Evaristo había dejado claro que confiaba en ella para tener la iglesia impecable y libre de chismes. Se fue a dormir tarde, dando vueltas en la cama. En algún momento, entre sueño y vigilia, escuchó un sonido que no supo si era recuerdo o pesadilla: el crujido de madera y piedra cediendo despacio, como si una puerta pesada se abriera en algún lugar subterráneo. Se despertó sudando frío, el corazón latiéndole en los oídos. Afuera, el silencio del pueblo era casi absoluto, interrumpido apenas por el ruido del viento colándose entre las rendijas de la ventana. Se levantó, se echó un rebozo encima y salió al patio. Miró hacia arriba. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. El limonero se mecía suavemente, todo parecía normal. Pero al ponerse de pie, con los pies descalzos sobre la tierra fría, Carmela sintió una vibración leve bajo sus plantas, como un escalofrío que subía desde lo profundo del suelo. Duró apenas un segundo. Podría haber sido su imaginación, pero lo sintió tan claramente que se llevó la mano al pecho, buscando calmar el corazón. «Abuela», susurró al aire. «Si tú sabes algo, dame una seña, pero suave». «¿Sí?» No llegó ninguna respuesta, por supuesto, solo el viento moviendo las hojas del limonero y el ladrido lejano de un perro. Volvió a entrar, tratando de convencerse de que al día siguiente todo se vería menos extraño con la luz del sol. La mañana siguiente, el pueblo se llenó de un ruido distinto. Desde temprano, camionetas blancas de placas foráneas empezaron a estacionarse cerca del zócalo. Carmela, que caminaba hacia la iglesia con su cubeta y sus trapos, reconoció al instante el tipo de gente que bajaba de ellas. Ropa cómoda pero cara, cámaras colgando del cuello, mochilas bien equipadas. Eran los investigadores que el padre Evaristo había mencionado. Entre ellos, un hombre de unos 50 años, de barba prolija y lentes de montura fina, parecía dirigirlo todo con autoridad. Carmela escuchó a un joven decirle «Doctor Rojas», mientras señalaba la fachada del templo. «Es él», murmuró para sí, apretando la cubeta. El doctor Ignacio Rojas era un nombre que se escuchaba cada tanto en las noticias cuando hablaban de hallazgos arqueológicos importantes. Carmela no sabía mucho de títulos, pero sí reconocía la forma en que los demás lo miraban, como si fuera la voz definitiva sobre todo lo que tenía que ver con el pasado del país. Lo vio conversar con el padre Evaristo en la puerta de la iglesia. El sacerdote, con su sotana impecable, reía un poco más de lo normal, haciendo gestos amplios, como queriendo impresionar al visitante. Carmela entró por la puerta lateral, tratando de pasar desapercibida. No tuvo esa suerte. «¡Carmela!», la llamó el padre. «Venga un momento, por favor». Se acercó, con la cubeta en la mano. El padre Evaristo la presentó con un tono paternalista. «Doctor Rojas,
Ella es Carmela, nuestra encargada de limpieza. Conoce cada rincón de la iglesia. El arqueólogo le dedicó una sonrisa educada, pero breve. Mucho gusto, señora, dijo. Seguro que usted ha visto cosas interesantes por aquí. Lo dijo más por cortesía que por verdadero interés, y Carmela lo notó. El gusto es mío, doctor, respondió ella, bajando ligeramente la mirada. Pues sí, uno ve de todo con los años. Por un segundo, pensó en mencionar la grieta. Tenía las palabras ahí, listas para salir. Justo ayer vi algo raro en el sótano, pero en cuanto abrió la boca, sintió la mirada del padre clavarse en ella leve pero firme, como una advertencia. Ella nos ayuda mucho, apresuró el sacerdote. Gracias, Carmela, puede seguir con lo suyo. Asegúrese de que el altar lateral esté impecable. Los visitantes quieren tomar fotografías. Carmela cerró la boca, asintió y se retiró. Mientras se alejaba, alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. Entiendo que hay muchas leyendas aquí, padre, decía el doctor Rojas, pero lo que nos interesa es contrastar los relatos con la evidencia. No queremos alimentar supersticiones. Por supuesto, doctor, por supuesto, respondió Evaristo. Aquí todo está bajo control. Las historias del inframundo se las hemos dejado a los guías del sitio. En la iglesia procuramos que la fe sea la única protagonista. Las historias del inframundo, repitió Carmela en su mente con un sabor amargo. Ellos las llamaban supersticiones, pero en su familia esas historias habían sido advertencias, mapas invisibles para no meterse donde no se debía. Esa diferencia de enfoque podía costar caro. El trabajo de la mañana la distrajo un poco. Barrer, trapear, sacudir, poner flores frescas en los arreglos, revisar que no hubiera veladoras derramadas sobre las losas. Sin embargo, cada paso que daba resonaba distinto en su cabeza. Conocía el sonido del piso bajo sus pies, y ahora no podía dejar de pensar que en algún punto exacto bajo la nave, la piedra ocultaba un hueco más profundo de lo que nadie quería admitir. Alrededor del mediodía, mientras limpiaba el área cercana a la sacristía, vio pasar a dos de los jóvenes del equipo del doctor Rojas, cargando trípodes y cajas de equipos de medición. Los escuchó comentar algo sobre anomalías en el subsuelo mientras revisaban una tablet. ¿Anomalías?, se preguntó en silencio con el corazón acelerado. Esa palabra se quedó flotando en su mente como un presagio. Anomalías, grietas que no estaban allí hace 2 semanas. Olor a tierra removida, vibraciones nocturnas, y un grupo de expertos que llegaba justo ahora, cuando por fin algo parecía querer abrirse. Carmela se dio cuenta, con un escalofrío, de que tal vez el tiempo de guardar silencio se estaba acabando, pero no sabía aún que, al caer la noche, alguien más bajaría al mismo sótano donde ella había sentido el aliento del subsuelo, y que no todos los que entraran regresarían con la misma mirada. La noche cayó sobre Mitla como un telón pesado, cubriendo los murmullos de turistas y el ruido de los coches que se alejaban hacia Oaxaca. Cuando Carmela terminó de cerrar las puertas laterales de la iglesia de San Pablo, el atrio se encontraba casi vacío. Solo quedaban los faroles encendidos, el eco lejano de un radio en alguna casa cercana y la silueta de uno de los muchachos del equipo del doctor Rojas, que cargaba un maletín negro hacia la sacristía. Era el mismo joven que ella había escuchado hablar de anomalías en el subsuelo. Se llamaba Emanuel. Lo había captado de pasada cuando otro investigador lo llamó. Tenía una mirada curiosa, de esas que se entretienen en los detalles del lugar en vez de perderse solo en los aparatos. Carmela lo vio detenerse un segundo frente al altar mayor, observando los relieves, los retablos pintados. No parecía tener prisa. «Buenas noches», se atrevió a decir ella mientras guardaba los trapos. «Buenas noches, señora», respondió él con una sonrisa amable.
¿Ya casi cierran? Ya cerramos. No más falta apagar unas luces, dijo Carmela. ¿Se van a quedar trabajando hasta tarde? Emanuel levantó un poco el maletín. Solo vamos a tomar unas mediciones rápidas abajo en la zona del sótano. Nada raro, no se preocupe. Eso último lo dijo con el tono de quien sabe que el lugar tiene fama y quiere quitar hierro al asunto. Carmela sintió un cosquilleo en la nuca. Allá abajo hace frío, comentó, y resbala. Más vale que vayan con cuidado. Claro, asintió él. De todas formas, no voy solo, baja también el doctor. La mención del doctor Rojas la hizo apretar un poco los labios. Quiso preguntar si tenían permiso del padre Evaristo para meterse en todos los rincones, pero se contuvo. No era asunto suyo, o al menos eso se repetía, aunque algo adentro le decía que sí lo era, porque ella conocía ese sótano mejor que nadie y porque, a diferencia de ellos, se había criado oyendo que no todo hueco bajo la iglesia debía abrirse. Mientras apagaba las luces una por una, Carmela echó un último vistazo desde el coro. Vio al padre, al doctor Rojas y a Emanuel desaparecer por la puerta que conducía a la sacristía. Después, escuchó el eco de sus pasos bajando la escalera angosta hacia el sótano. El sonido reverberó por las paredes, como un latido profundo. Cerró los ojos un instante, haciendo la señal de la cruz, aunque en su mente no supiera muy bien si se la dedicaba al dios del altar o a las sombras que dormían bajo las losas. Esa noche no se fue a casa directamente, se quedó un rato en el atrio, sentada en la orilla de una jardinera, fingiendo ajustar los cordones de sus zapatos. Desde allí, si el viento ayudaba, se podía escuchar lo que ocurría en el interior del templo. Al principio solo hubo silencio, luego un ruido metálico, quizá algún equipo, y voces apagadas, irreconocibles. De pronto, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído sobre piedra. Carmela se levantó de un salto. «Tranquila, mujer, no seas exagerada», se dijo. «Puede ser cualquier cosa». Pero el recuerdo del aire frío saliendo por la grieta le hizo afinar el oído. No escuchó gritos, ni carreras, ni rezos precipitados. Eso debería tranquilizarla, pero la dejó más inquieta. A veces, lo peor ocurría en silencio. Finalmente, decidió que era hora de irse. Caminó hasta su casa con el rebozo bien apretado al cuerpo, como si el viento nocturno pudiera colarse entre los hilos y arrastrar con él algo que venía desde la tierra. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con un rumor raro, más bajo que los chismes comunes, pero más persistente. Carmela se dio cuenta al pasar junto a la panadería. El panadero y una clienta hablaban en tono conspirador. «Yo nomás digo lo que escuché», decía la mujer, «que estuvieron metidos allá abajo hasta la medianoche, y que sacaron algo cubierto con una lona», añadió el panadero. Lo vio la sobrina de Toño, que vive frente a la casa parroquial. Carmela se detuvo medio segundo, fingiendo acomodar la bolsa. «Buenos días», saludó, para entrar a la conversación con naturalidad. «Buenos días, Carmela», respondieron ambos, casi al unísono. «¿De qué platican tan serio?», preguntó con una sonrisa ligera. La clienta se inclinó un poco hacia ella. «De los investigadores esos que llegaron ayer. Dicen que estuvieron en el sótano de la iglesia hasta bien tarde, que sacaron cajas o quién sabe qué». El panadero asintió, amasando, y el padre no quiso decir nada, solo que era material de estudio. El corazón de Carmela dio un brinco. Una caja, una lona. El olor a tierra removida volvió a su memoria como un golpe. Capaz que solo eran libros viejos, ¿no?, intentó minimizar. «¿Libros o huesos?», replicó la mujer, haciendo un gesto con la mano. «Aquí todo el mundo sabe que debajo de esa iglesia hay más muerto que vivo». Carmela se despidió rápido.
No quería dejarse arrastrar por las suposiciones ajenas. Ya bastante tenía con las suyas. Mientras caminaba hacia el templo, se preguntaba si habría sido buena idea decirle algo a Emmanuel la noche anterior, o quizá al mismo padre. Pero no lo hizo, y ahora sentía que algo había ocurrido sin que ella pudiera evitarlo. Al llegar al atrio, encontró al doctor Rojas hablando con dos personas más, una mujer de cabello corto, lentes gruesos y cuaderno en mano, y un joven que cargaba de nuevo el maletín negro. Emmanuel no estaba. Carmela notó esa ausencia como se nota el hueco de un diente recién perdido con la punta de la lengua. «Buenos días», saludó discretamente, pasando junto a ellos. El doctor le devolvió un gesto de cabeza, distraído. La mujer revisaba unas notas. «Entonces confirmamos las lecturas», decía ella. «La densidad cambia justo bajo el crucero y el ala norte. Hay cavidades, tal como lo sugerían los planos antiguos». «Lo sé», respondió Rojas con cierto entusiasmo que intentaba contener. «Pero necesitamos manejar esto con prudencia. No podemos andar diciéndole a todo el pueblo que hay túneles al inframundo bajo la iglesia. Ya bastante tienen con las leyendas del sitio arqueológico». Carmela se detuvo en seco, aunque trató de que no se notara. Los había oído claramente. Cavidades, planos antiguos, túneles. Siguió caminando, pero su mente se había quedado allí atrás, pegada a cada palabra. Dentro de la iglesia, el padre Evaristo acomodaba unos papeles sobre el altar lateral. Cuando la vio entrar, le hizo una seña para que se acercara. «Carmela, necesito que hoy se enfoque en la parte del crucero y el ala norte», indicó, señalando con un gesto amplio. «Asegúrese de que todo esté impecable. Vamos a tener unas tomas fotográficas». Ella asintió, sintiendo que una corriente fría le recorría la espalda. Precisamente el crucero y el ala norte, justo donde, según acababa de escuchar, estaban las cavidades. «Padre», se atrevió a decir, «¿anoche estuvieron trabajando muy tarde en el sótano?» El sacerdote frunció el ceño apenas un poco, gesto que Carmela ya conocía. Ese pequeño aviso de que se estaba acercando a un límite. «Sí», admitió. «Los investigadores necesitaban comprobar unos datos. Nada de qué preocuparse. Usted ocúpese de la limpieza, por favor». «¿Y el joven Emmanuel?», preguntó, como quien lanza una piedra al agua para medir la profundidad. «Está bien», respondió el padre cortante. «Todos están bien. No se meta en cosas que no le corresponden, Carmela». Las palabras fueron más duras de lo habitual. Carmela bajó la mirada, apretó los labios y se alejó. Sabía reconocer cuando la estaban mandando callar. Aún así, una punzada de duda se instaló en su pecho. «Todos están bien», había dicho el padre, pero el tono no coincidía con el contenido. Y además, ¿por qué no lo había visto aún esa mañana? Mientras limpiaba el crucero, pasó la mano sobre las losas de piedra con un cuidado casi reverente. Se imaginó las cavidades que se extendían debajo, las cámaras que los viejos de Mitla llamaban las casas de los muertos. Recordó un relato que su abuela contaba en voz baja, casi como un secreto, que los antiguos sacerdotes zapotecos bajaban por escaleras talladas en la roca hasta salones donde consultaban a los difuntos. Pensó en esas escaleras cada vez que barría cerca del altar, como si en cualquier momento una losa pudiera hundirse, revelando peldaños cubiertos de polvo ancestral. Al terminar, fue hacia la sacristía a guardar la cubeta. La puerta hacia las escaleras del sótano estaba cerrada con llave. Eso era normal, pero Carmela notó algo distinto. Un rastro de tierra fresca en el borde, como si alguien hubiera subido recientemente cargando algo pesado. Se agachó, tocó el polvo con los dedos. No era la tierra fina del atrio, tenía la textura arcillosa, húmeda, del subsuelo que ella había olido la primera vez. Se levantó de golpe cuando escuchó pasos a sus espaldas. Era la mujer de lentes gruesos.
Disculpe, ¿dónde está el baño?, preguntó, sonriendo con amabilidad distraída. Carmela le indicó el camino y se apartó. No pensaba dejar que nadie la sorprendiera husmeando. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Alguien había movido tierra desde abajo hacia arriba y no se lo habían dicho a nadie. Esa tarde, Carmela decidió buscar a Mateo, el guía del sitio arqueológico de Mitla con el que mejor se llevaba. Lo encontró en la entrada, bajo el sol de las 4, sentado en una banca de piedra, mientras esperaba que llegara el siguiente grupo de turistas. Era un hombre de unos 30 y pico, de piel tostada y sonrisa fácil, que conocía no solo los datos oficiales de los folletos, sino también los relatos que los ancianos compartían cuando ya no había visitantes alrededor. «Carmela, ¡qué milagro!», la saludó levantándose. «¿Vienes a clases de historia o a venderme chismes del padre?». Ella soltó una risa breve. «Un poco de las dos», respondió. «Oye, Mateo, tú que te sabes todo lo que no sale en los letreros, ¿has oído algo de túneles bajo la iglesia de San Pablo?». Él chasqueó la lengua, mirando hacia la silueta del templo que se recortaba detrás de las construcciones prehispánicas. «¿Solo algo?», bromeó. «Hay versiones para regalar. Dicen que los españoles construyeron la iglesia exactamente sobre la parte más sagrada del antiguo Mitla, donde estaban las cámaras funerarias de los grandes señores y sacerdotes. Otros aseguran que hay un pasaje que conecta las tumbas con otras construcciones fuera del pueblo». «¿Y tú qué crees?», insistió Carmela. Mateo se encogió de hombros. «Yo creo que donde hay tanta insistencia, algo de cierto hay. Los arqueólogos han encontrado estructuras subterráneas cerca, pero meter mano bajo la iglesia es otro asunto. Ahí se mezclan la arqueología, la política y la iglesia. Mala combinación». Carmela dudó un segundo antes de seguir. «Ayer bajaron al sótano unos investigadores con el doctor S. que trajeron rojas. Dicen que hay anomalías en el subsuelo. Y vi cosas raras, Mateo. Tierra removida donde no debería haber». Mateo la miró con más atención, dejando de lado el tono ligero. «¿Y el padre sabe?». «Claro que sabe, pero cuando quise preguntar, casi me muerde la cabeza. Dice que no es asunto mío». «Pues de ellos tampoco es asunto mover todo sin avisar al pueblo», rezongó Mateo. «Siempre igual. Llegan, excavan, sacan lo que les conviene y luego nos dicen que solo son estudios». «¿No se ha filtrado ningún rumor más?». Carmela negó con la cabeza. «Solo sé que estuvieron abajo hasta tarde y que sacaron algo. Una caja, dicen, o varias». Mateo guardó silencio un momento. Luego bajó la voz. «Mira, Carmela, hace años, cuando yo era morro, escuché que unos trabajadores que remodelaban parte del convento encontraron una especie de corredor tapado. No sé si era cuento o verdad, porque luego desapareció del informe. Pero uno de ellos, ya borracho en una fiesta, dijo que vio nichos en las paredes, como si fueran espacios para cuerpos, y que algunos aún tenían restos». El estómago de Carmela se encogió. «¿Y qué hicieron?». «Sellarlo, según él. El padre de ese entonces mandó tapar todo con mezcla y cruz encima. Para que no se abran puertas que Dios ya cerró», dijo. Mateo la miró fijo. «Si ahora están volviendo a abrir, muy listos tendrán que ser. Porque hay cuentos que aseguran que Mitla no solo se llama lugar de los muertos por los restos, sino porque aquí era un acceso, una puerta. Y las puertas, Carmela, no siempre se cierran solo de un lado». Un grupo de turistas se acercaba, y Mateo tuvo que levantarse. «Tengo que trabajar», dijo. «Pero si ves algo más, no te quedes callada. A veces nosotros, los de aquí, somos los únicos que vemos la película completa». Carmela asintió, sintiendo que el peso de lo que sabía aumentaba.
No era una arqueóloga ni una estudiosa, apenas una mujer que trapeaba pisos y sacudía polvo. Pero justo por eso, porque nadie la tomaba muy en serio, ella veía cosas que los demás pasaban por alto. Al caer la tarde, regresó a la iglesia. Encontró al doctor Rojas solo, sentado en una banca del atrio, mirando las ruinas a lo lejos. Tenía una libreta abierta sobre las rodillas, pero parecía más perdido en sus pensamientos que escribiendo. Carmela dudó en acercarse, pero recordó las palabras de Mateo. No te quedes callada. Respiró hondo, se acercó y se plantó a una distancia respetuosa. Disculpe, doctor, dijo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Rojas levantó la vista, sorprendido. Claro, señora Carmela, ¿verdad? Parecía recordar su nombre. Dígame. Ella apretó las manos sobre el rebozo. Ayer, cuando bajaron al sótano, buscó palabras que no sonaran a chisme. Encontraron algo que no esperaban. El doctor la estudió unos segundos. Su mirada no era hostil, pero sí cautelosa, como la de alguien que decide cuánto puede decir. En ciencia, respondió finalmente, siempre hay cosas que uno no espera. Por eso investigamos. La evasiva la irritó un poco, aunque mantuvo el respeto. Lo digo porque yo he trabajado muchos años en esa iglesia, continuó. Conozco el olor del sótano, de las paredes, y desde hace unos días hay algo distinto. Olor a tierra que se movió, a hueco abierto. Se atrevió a sostenerle la mirada. Y porque la gente del pueblo ya empezó a hablar. Los labios de Rojas se torcieron en una media sonrisa sin humor. La gente del pueblo siempre habla, replicó. Usted sabe eso mejor que yo. Sí, doctor, concedió Carmela. Pero no siempre se equivoca. Hubo un silencio breve. El arqueólogo cerró la libreta, pensativo. Lo que encontramos, señora Carmela, son indicios de estructuras subterráneas, dijo al fin, escogiendo las palabras con cuidado. Cavidades que podrían corresponder a antiguas cámaras funerarias o pasadizos, como los que algunas crónicas mencionan. Pero antes de sacar conclusiones, necesitamos más datos. Y hay temas delicados. ¿Delicados para quién?, preguntó ella sin poder evitarlo. Para la iglesia, para el instituto, para el turismo. Su mirada se endureció un poco. Imagine lo que pasaría si mañana salen todos los noticieros que bajo este templo hay una puerta al inframundo. Tendríamos peregrinos, fanáticos, saqueadores, y también tendríamos a gente asustada. La gente ya vive con miedo, murmuró Carmela. Solo que nadie quiere verlo. Rojas suspiró. No quiero despreciar lo que usted siente de verdad, dijo. A veces, las intuiciones de quienes conocen un lugar son valiosas, pero también tenemos que evitar que las leyendas se coman la evidencia. Lo último que necesitamos es histeria colectiva. Carmela apretó la mandíbula. Comprendía la lógica del hombre, pero sentía que faltaba algo, la otra parte de la historia, la que no se medía con aparatos. «¿Y si en esas cavidades», insistió, «hay algo que no quiere que lo sigan abriendo, doctor? También lo va a medir con aparatos». Él la miró con un matiz de incomodidad y curiosidad. «¿Usted cree que hay algo ahí abajo?», preguntó con un tono que mezclaba burla ligera y genuino interés. «Yo creo que hay cosas que no se dejan pisotear tantas veces sin responder», dijo ella despacio. «Y que si esa grieta apareció justo ahora, tal vez no solo somos nosotros quienes estamos buscando». Rojas se quedó en silencio. Luego se levantó, acomodándose los lentes. «Agradezco que me lo diga, señora Carmela», concedió. «Le prometo que, si vemos algo que ponga en riesgo al pueblo, haré lo que esté en mis manos. Mientras tanto, le pido discreción. Todo esto todavía es preliminar». Ella asintió, pero supo que esa promesa se quedaría corta, porque el riesgo del que hablaba el doctor era físico, medible,
Pero el que su abuela temía, el que se escondía en las historias de Mitla, era de otro tipo. Un riesgo que no se paraba cuando alguien decía «hasta aquí». Esa noche, antes de salir del templo, Carmela volvió a pasar por la sacristía. La puerta hacia las escaleras seguía cerrada, pero ahora, al acercar el oído, escuchó algo que la heló. Un murmullo leve, como si el mismo sótano respirara. Un sonido sordo, profundo, que no era el eco de pasos ni de voces humanas. Retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. Por primera vez en muchos años sintió un miedo que no venía de rumores ni de cuentos, sino de la certeza de que debajo de sus pies algo se estaba moviendo, acomodándose, preparando su propia salida. Y todavía no sabía que muy pronto alguien en el pueblo empezaría a tener sueños con escaleras de piedra que descendían indefinidamente, iluminadas por una luz que no era del sol ni de la vela, sino de una fosforescencia antigua, una luz que llamaba por su nombre. La primera en soñar con las escaleras fue una niña. Se llamaba Lucía y vivía a 3 cuadras de la iglesia de San Pablo, en una casa de paredes despintadas y techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía fuerte. Tenía 8 años, el cabello largo siempre recogido en 2 trenzas y una curiosidad que le ganaba regaños constantes. Era nieta de Rufino, el sacristán viejo, y eso la convertía en una presencia casi permanente en el atrio y los pasillos del templo. A Carmela le caía bien. Veía en Lucía algo de la niña que ella misma había sido, pegada a los muros antiguos, como si pudieran susurrarle historias. La mañana en que todo empezó a torcerse de verdad, Lucía llegó a la iglesia con ojeras marcadas y una seriedad extraña en el rostro. «Buenos días, Carmela», saludó, arrastrando un poco los pies. «Buenos días, mi niña», respondió la mujer, notando de inmediato algo raro. «¿Qué te pasa? Pareces como si te hubieran jalado las trenzas toda la noche». Lucía hizo un gesto vago con la mano. «Soñé feo», dijo, «muy feo». Carmela dejó el trapo sobre el respaldo de un banco y se inclinó hacia ella. «¿Con qué soñaste?» La niña miró hacia el altar, luego hacia el piso de piedra. «Con unas escaleras», respondió en voz baja. «De piedra, bien viejas. Bajaban y bajaban y bajaban, no se acababan nunca». Un escalofrío le recorrió la espalda a Carmela. Recordó las palabras que ella misma había imaginado la noche anterior, medio despierta, cuando pensó en las cámaras subterráneas, escaleras que descendían indefinidamente. «¿Y qué más?», preguntó, tratando de sonar tranquila. «Había una luz rara», continuó Lucía. «No era de foco ni de veladora. Como cuando ves los bichitos de luz en el monte, pero pegados a las paredes, y se oía agua como si algo goteara. ¡Tic! ¡Tic!». Imitó el sonido con un golpecito de uña en la madera del banco. «Y alguien me hablaba, pero no veía quién». «¿Qué te decía?», insistió Carmela. Lucía se encogió de hombros inquieta. «No entendí. Era como si dijera mi nombre, pero bajito, desde muy hondo. Y luego sentí que si seguía bajando por las escaleras ya no iba a poder subir. Me desperté llorando. El abuelo se enojó, pensó que me había asustado por las historias que cuentan los guías». Carmela apretó los labios. «¿Sabes que los sueños a veces solo son eso, mi niña?», dijo, acariciándole una trenza. «La cabeza se llena de cosas que escuchamos y las revuelve en la noche». Lucía asintió sin mucha convicción. «Sí, pero...». Miró hacia la puerta de la sacristía. Era como si el sueño saliera de aquí, como si la voz viniera de debajo de la iglesia. Las palabras quedaron flotando en el aire. Carmela sintió que se le cerraba la garganta. En ese momento, Rufino salió de la sacristía con un manojo de llaves tintineando en la mano. «Lucía, deja de estar dando lata», gruñó. «Ven a ayudarme con las veladoras». La niña se fue corriendo hacia su abuelo, pero antes de alejarse del todo, miró de nuevo a Carmela.
con una seriedad que no correspondía a sus 8 años. La mujer sostuvo esa mirada y supo, sin necesidad de más pruebas, que algo estaba cruzando la frontera entre lo que Mitla recordaba y lo que el presente quería olvidar. Ese mismo día, el doctor Rojas anunció que su equipo se quedaría más tiempo del planeado. «Hemos encontrado indicios suficientes», explicó en una breve junta en la casa parroquial, a la que asistieron el padre Evaristo, 2 representantes del instituto y, a regañadientes, Mateo, como voz del sitio arqueológico. «Necesitamos al menos una semana más para explorar las anomalías en el subsuelo con equipos no invasivos. No estamos hablando de abrir túneles sin control, sino de escanear, medir, corroborar». Carmela no estaba invitada a esa reunión, por supuesto. Pero en los pueblos las paredes tienen oídos y los patios, ojos. Ella alcanzó a escuchar fragmentos mientras barría el corredor junto al patio interior. ¿Y el aspecto pastoral?, insistía el padre. «No quiero que esto se convierta en un circo de fantasmas y puertas al infierno. Por eso pedimos discreción», replicó uno de los representantes del instituto. «Lo peor que podría pasar es que alguien del pueblo empiece a divulgar versiones exageradas». A Carmela se le calentó la cara. Sintió que hablaban de ella sin saberlo. Versión exagerada era decir que había olido tierra removida antes de que nadie lo mencionara. Que una niña que ni siquiera conocía palabras como anomalías había soñado con escaleras. Se mordió la lengua. Aunque nadie la veía, la sensación de estar en medio de algo que no la incluía oficialmente, pero la atravesaba, se hacía cada vez más fuerte. Cuando la reunión terminó, el padre Evaristo salió al patio con el ceño fruncido. Carmela se enderezó, fingiendo concentrarse en una mancha inexistente del piso. El sacerdote la miró un segundo más de la cuenta antes de hablar. «Carmela, necesito que estos días sea especialmente cuidadosa con lo que dice afuera», soltó, sin rodeos. «No quiero chismes sobre puertas al infierno, ni muertos saliendo de debajo de la iglesia. Bastantes historias tienen ya los guías de allá afuera». El tono la hirió. No era un pedido, era una orden. «Padre, yo no ando inventando nada», respondió con respeto pero firmeza. «Solo le dije al doctor que sentí cosas raras en el sótano. Si no quiere que le diga lo que siento, nomás dígamelo claro y me callo». «Eso mismo», replicó Evaristo cruzándose de brazos. «Cállese, por su bien y por el de todos. Usted se dedica a la limpieza, nosotros a lo demás». Las palabras la golpearon como bofetada. No era la primera vez que sentía el peso de su lugar en la escala del templo, pero ahora dolía más, porque sabía que lo demás incluía decisiones sobre un pasado que también era suyo, aunque no tuviera títulos para reclamarlo. «Como usted diga, padre», balbuceó, tragándose la rabia. «Yo limpiaré y me callaré». Se alejó con la cubeta, pero en su interior algo se encendió. Una mezcla de orgullo herido y terquedad ancestral, la misma que había hecho que su abuela Domitila guardara sus historias, aun cuando los padres de antes le decían que eran cosas del demonio. Podían mandarla callar de boca hacia afuera, pensó, pero no podían apagar lo que ya estaba despertando bajo sus pies. Esa tarde, al salir un momento al atrio para tomar aire, Carmela encontró a Emanuel sentado en una jardinera, mirando el suelo con el entrecejo fruncido. Tenía el rostro más pálido que el día anterior, y las ojeras marcadas. «Ah, con que sí estás», dijo ella aliviada, recordando la extraña preocupación que sintió cuando no lo vio en la mañana. «Pensé que te habías regresado a la ciudad». Emanuel levantó la vista. «Nos vamos a quedar más tiempo», respondió. «El doctor dice que aquí hay tela de donde cortar». Carmela se sentó a cierta distancia,
respetando ese límite invisible entre el personal del templo y los investigadores, pero sin irse del todo. ¿Dormiste mal?, preguntó. Él soltó una risa seca. Digamos que soñé demasiado. La frase la puso alerta. ¿Con qué soñaste tú? Emmanuel dudó. No se ría, por favor, advirtió. No quiero que diga que sí, que los de la ciudad somos bien miedosos. Yo no me río de los sueños de nadie, replicó Carmela. A veces avisan cosas. Él la miró, con una mezcla de ironía y respeto. Soñé con estar abajo, confesó. No en el sótano tal cual, sino más abajo, como si el piso hubiera cedido y yo hubiera caído a una cámara más profunda. Había paredes con grecas, como las de las ruinas, pero en negativo, al revés, y nichos, algunos vacíos, otros no. Carmela sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué había en los que no estaban vacíos? No sé, respondió Emmanuel inquieto. No quiero decir cuerpos, porque no los vi completos, pero sí vi huesos, y algo más, como si hubieran envuelto cosas sagradas junto con los difuntos, máscaras, cuchillos, huesos de animales, todo mezclado. El relato se parecía demasiado a lo que Mateo le había contado la víspera de parte de aquel albañil borracho. Era como si los rumores del pueblo y los sueños del forastero se estuvieran encontrando en un punto intermedio. ¿Y qué hiciste en el sueño?, insistió Carmela. Escuché una voz, dijo Emmanuel. No era como en los sueños normales, donde las voces salen de todos lados. Era una voz muy clara, que venía de un solo lugar. Dijo mi nombre, y luego dijo, abre. Solo eso. Abre. Las manos de Carmela se cerraron en puños sobre su falda. ¿Abrir qué?, susurró. No lo sé. Emmanuel se obligó a sonreír. Seguramente es solo mi cerebro procesando todo lo que hemos estado hablando aquí. Ya sabe, puertas, túneles, cámaras. Se encogió de hombros. El doctor dice que es normal, que cuando uno se obsesiona con un tema, lo sueña. Carmela lo miró con compasión y molestia, a partes iguales. Hay sueños que no salen de uno, dijo. Hay sueños que entran. Él quiso contestar, pero se quedó callado. Durante un instante, sus ojos reflejaron un miedo que no quería admitir. De todos modos, no vamos a andar contando esto, añadió, intentando retomar el tono ligero. Si el instituto se entera de que andamos soñando, capaz que nos mandan a un psiquiatra en vez de a un arqueólogo. Ojalá fuera tan fácil, murmuró Carmela. Al día siguiente, los equipos de medición se instalaron dentro del templo. Cables, aparatos, pantallas que mostraban gráficos incomprensibles para la mayoría. La gente del pueblo entraba a veces, curiosa, pero el padre Evaristo les pedía que no interrumpieran. Mientras tanto, afuera, los turistas seguían tomándose selfies junto a las grecas de Mitla, sin sospechar que a pocos metros, bajo otro tipo de piedra, algo se estaba moviendo. Carmela se convirtió en una sombra silenciosa entre los aparatos. Limpiaba sin estorbar, observaba sin preguntar. A ratos alcanzaba a oír palabras sueltas, variación de densidad, cámara principal, probable corredor. El doctor Rojas no dejaba de mirar el piso bajo el crucero como si tuviera rayos X en los ojos. Al mediodía, una pequeña alarma en uno de los equipos emitió un pitido agudo. Todos se acercaron a la pantalla. Carmela, que estaba cerca del altar lateral, se permitió un vistazo disimulado. «Aquí», señaló la mujer de lentes gruesos. «Justo aquí. Hay una cavidad grande, más o menos a 3 metros de profundidad, y parece conectarse con otra estructura hacia el norte. ¿Una especie de cámara principal?», preguntó Rojas. «Eso parece». Carmela siguió la dirección de sus dedos. La cavidad quedaba, grosso modo, bajo la parte del crucero donde ella siempre sentía
un ligero hueco en el eco al pasar la escoba. Bajo sus pies, calculó, el vacío esperaba. Si esto se confirma, añadió la mujer, estaríamos hablando de algo muy cercano a lo que describen las crónicas como la casa de los muertos de Mitla, solo que debajo de la iglesia. Lo que muchos sospechaban, murmuró Rojas, pero nadie había querido comprobar dentro del templo. El padre Evaristo, que escuchaba a cierta distancia, se puso rígido. Les recuerdo, intervino, que la prioridad aquí es el respeto al lugar sagrado y a la comunidad. Nada de excavaciones sin autorización, nada de palabras imprudentes. Lo entendemos, padre, respondió el doctor con diplomacia. Pero ocultar un hallazgo importante también sería una falta de respeto, no solo a la ciencia, sino a la historia de este pueblo. Carmela sintió que esas palabras le hablaban directamente. Historia del pueblo, no su templo, sino su pueblo. Era un matiz, pero significaba mucho. Horas después, cuando el equipo empezó a recoger cables, Emmanuel se le acercó con una expresión grave. «Vamos a bajar otra vez al sótano», le dijo. «Necesitamos revisar la zona de la grieta que usted vio. El doctor cree que podría ser un punto de acceso natural a la cavidad». Carmela lo miró como si acabara de anunciar que iban a abrir la puerta de su propia casa en plena noche para ver quién toca. «¿Ya le dijo al padre?», preguntó. «Claro», asintió Emmanuel. «No está muy contento, pero no puede detenernos si solo inspeccionamos sin romper nada, todavía». Ella respiró hondo. «¿Puedo bajar con ustedes?». La pregunta salió sola, antes de que pudiera detenerla. Emmanuel parpadeó, sorprendido. «No sé si... Conozco ese sótano mejor que todos ustedes juntos», insistió Carmela. «Sé dónde resbala, dónde hay escalones flojos, dónde se mete la humedad. Y si algo raro se ha movido ahí, me va a brincar a la nariz antes que a sus aparatos». El joven dudó. Miró hacia el doctor, que estaba revisando unos papeles. Luego bajó la voz. «Si el padre no dice nada, por mí no hay problema», concedió. «Pero no quiero que luego me echen la culpa si se enoja». «Al padre ya le enojo solo por existir», bufó Carmela con un humor amargo. «No te preocupes, yo me hago cargo». Fue a buscar una linterna, la suya, la vieja que conocía tanto como los escalones. Cuando regresó a la sacristía, encontró al padre Evaristo frente a la puerta del sótano, las llaves en la mano. «¿A dónde cree que va?», preguntó él al verla. «Voy a bajar con ellos», respondió Carmela, mirándolo a los ojos. «Para ayudar. Yo conozco el lugar». «No es necesario», cortó el sacerdote. «Ellos saben lo que hacen». Carmela sintió un impulso de dar un paso atrás, pero se mantuvo firme. «Padre, con todo respeto, ayer casi me tropiezo en el tercer escalón porque está suelto», dijo. «Si usted quiere que a sus invitados no les pase nada, lo mejor es que alguien que conoce las mañas de ese sótano baje con ellos». Fue una jugada arriesgada, apelar a su preocupación por la imagen y la seguridad de los visitantes. Evaristo apretó los labios, midiendo. Finalmente cedió a regañadientes. «Está bien», gruñó, «pero no quiero escuchar después que anduvo contando historias. Baja, ayuda y se calla. ¿Entendido?». «Entendido», asintió ella. La llave giró en la cerradura. El chirrido de la puerta al abrirse pareció más ronco que de costumbre. Carmela bajó primero, con la linterna adelantada, sintiendo en cada escalón un reconocimiento antiguo, como si el sótano la esperara. Detrás de ella, las luces de los celulares de Emmanuel y de otro joven recortaban sombras en las paredes. El aire estaba más frío que la última vez. El olor a tierra era más intenso.
Al llegar al pasillo, Carmela enfocó la grieta con su linterna. O se había ensanchado, o ella estaba más consciente ahora. Donde antes cabía apenas la uña, ahora cabía la punta de uno de sus dedos. «Aquí está», dijo, con la voz apenas temblorosa. «Ven, esto no estaba así hace semanas». Emmanuel se agachó junto a la grieta, sacó una pequeña lámpara de luz blanca y la acercó a la piedra. «La argamasa está hueca», observó, «y hay marcas, como si alguien hubiera raspado de este lado y del otro». Carmela sintió un mareo leve. «Nadie ha raspado desde este lado», murmuró. «Yo sería la primera en ver el polvo». El otro joven, que se había mantenido más callado, tragó saliva. «¿Está sugiriendo que...?» No terminó la frase. Un ruido los interrumpió. Un leve crujido, profundo, que no venía de la grieta sino del suelo entero, como si algo abajo se acomodara. Las paredes vibraron apenas. Carmela sintió el estremecimiento subiendo por sus pies, por sus piernas, clavándose en su pecho. «¿Eso fue un temblor?», preguntó Emmanuel nervioso. «Los temblores no suenan así aquí abajo», respondió ella, sin darse cuenta de lo que decía hasta que ya lo había dicho. Hubo un silencio tenso. Emmanuel encendió un pequeño sensor de vibración y lo colocó junto a la grieta. El aparato marcó una fluctuación mínima y luego se estabilizó. «Hay movimiento», dijo. «Muy leve, pero hay». «No me gusta esto», murmuró el otro. «No sin más refuerzos, no sin asegurar el techo». Carmela no les prestaba atención del todo. Estaba inmóvil, con la linterna apuntando a la grieta cuando un detalle nuevo la golpeó. Del agujero salía un hilo casi imperceptible de aire más frío, y con él un susurro que no era realmente sonido, sino sensación. Una palabra que parecía formarse directamente en su mente. «Abre». Cerró los ojos un instante. Pensó en Lucía, en Emmanuel, en su abuela, en todos los que habían hablado de puertas sin saber que la puerta había empezado a hablarles a ellos. «No lo abran más», dijo de pronto con firmeza. «No hoy». Emmanuel la miró confundido. «Pero si justo venimos a inspeccionar». «Ya inspeccionaron», lo interrumpió. «Ya vieron que hay un hueco. Ya saben que esto no está vacío. Si siguen hoy, algo se va a romper. Y no hablo solo de la piedra». El joven arqueólogo dudó. Podía decir que no creía en corazonadas, que seguía protocolos, que la ciencia no se detenía por miedos. Pero la seriedad de Carmela, la intensidad de su mirada en ese sótano frío, lo detuvo. «Podemos hacer más mediciones desde arriba», propuso el otro, «y bajar con equipo más adecuado mañana. No perdemos nada». Hubo un suspiro colectivo, como si el sótano también hubiera contenido el aliento. Por primera vez en mucho tiempo, las intuiciones de una mujer ignorada tuvieron peso en una decisión. «Está bien», cedió Emmanuel. «Hoy no tocamos nada, solo registros. Mañana veremos con el doctor». Salieron del sótano en silencio. Al cerrar la puerta, el crujido de la madera resonó como si clausuraran algo apenas contenido. Esa noche, Carmela llegó a su casa agotada, pero no físicamente. Se sentó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Tenía la sensación de haber movido un hilo muy fino que sostenía algo más grande de lo que podía imaginar. Se quedó dormida sin darse cuenta. Y aunque no quería, aunque se hubiera jurado a sí misma que resistiría, el sueño la alcanzó. Se vio de pie en una escalinata de piedra, estrecha, húmeda. La luz que descendía no venía de arriba, sino de abajo, como una respiración luminosa que subía desde un fondo que no alcanzaba a ver. El sonido del goteo marcaba un ritmo lento. Sintió detrás de ella una presencia, no amenazante, pero sí inmensa, como si todo el peso de siglos la observara. Y entonces, igual que a Emmanuel, una voz se formó en su mente. No tenía género ni edad. Era antigua y al mismo tiempo
tan presente como el latido de su propio corazón. «Carmela», dijo. Ella quiso responder, pero la garganta no le obedeció. «Tanto tiempo cerrados», continuó la voz, sin reproche, solo constatación. «Tanto tiempo sin ser escuchados». Un escalofrío la recorrió. «No necesitamos que nos abran», añadió la voz. «Solo que recuerden por qué nos cerraron». Carmela despertó de golpe, con el corazón desbocado y las manos temblando. Afuera el pueblo dormía. Pero bajo la iglesia de San Pablo, algo había dejado claro que la iniciativa ya no era del todo humana. Y el día siguiente traería no solo más mediciones, sino la primera grieta abierta a la vista de todos, cuando la piedra decidiera que era hora de cobrar las promesas rotas de Mitla. Al día siguiente, Mitla amaneció con un cielo encapotado que no era típico de esa época. Las nubes bajas parecían aplastarse sobre el valle y el aire cargado de humedad hacía que hasta los perros ladraran con desgano. Carmela caminó hacia la iglesia sintiendo que cada paso la acercaba no solo a su trabajo, sino a una decisión que no sabía nombrar. En el camino se cruzó con Lucía y Rufino. La niña iba tomada de la mano de su abuelo, algo poco común en ella, que siempre corría por delante. «¿Y ahora por qué tan agarradita?», bromeó Carmela intentando aligerar el ambiente. Lucía levantó la vista. Sus ojos, que solían brillar de picardía, estaban serios. «Volví a soñar», dijo. Pero esta vez no bajaba sola. Alguien más iba adelante. «Bueno, ya estuvo, niña», intervino Rufino, molesto. «Carmela, no le haga caso, que la criatura oye tantas cosas que hasta la novela de la noche se le mete al sueño». Carmela clavó los ojos en la niña. «¿Quién iba adelante, Lucía?», preguntó, ignorando el regaño del viejo. La niña dudó. «No le digas nada», apresuró Rufino. «Luego anda uno viendo cosas donde no hay». Pero la pequeña se soltó de la mano de su abuelo con un tirón suave y se acercó a Carmela. «Ibas tú», susurró. «Tú ibas adelante con una vela, y yo atrás. Y había otros, pero no los veía bien. Solo sombras. Y...» tragó saliva. «Y un señor con lentes, tal vez, como el doctor». Carmela sintió que el corazón se le encogía. El viejo Rufino la tomó del hombro con fastidio. «Lucía, ya», cortó. «Vámonos a ayudar con las velas de verdad, no con las del sueño». Se alejaron, pero la frase quedó clavada en la mente de Carmela. Ella bajando con una vela, acompañada de otros. La imagen se superponía con la realidad del día anterior, cuando había descendido al sótano con Emmanuel. Al llegar al templo, encontró un ambiente diferente. El doctor Rojas estaba más serio de lo normal, revisando unos planos extendidos sobre una mesa en la sacristía. A su lado, la mujer de lentes gruesos señalaba puntos con el dedo. «Si abrimos aquí, el riesgo estructural es menor», decía ella, «y podríamos acceder directamente a la cavidad mayor». «¿Abrir?», interrumpió Carmela antes de poder contenerse. «¿Van a romper el piso?». Rojas levantó la vista, como si recién en ese momento notara su presencia. «Buenos días, señora Carmela», saludó, intentando mantener la cortesía. «Estamos considerando una pequeña intervención, controlada, con permiso del instituto y, por supuesto, del padre». «¿Y del pueblo?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «¿También tienen permiso del pueblo?». El padre Evaristo, que estaba en la esquina, ajustando una sotana, se volteó. «Carmela», advirtió, «no empiece». Ella lo miró, ardida, pero respiró hondo. «Solo pregunto», dijo conteniendo la voz, «porque si van a abrir algo que lleva siglos cerrado, creo que mínimo hay que saber quién va a bajar primero». La mujer de lentes se la quedó viendo, incómoda. «No es una excavación para curiosos», aclaró. «Es una exploración arqueológica con protocolos. No vamos a hacer un espectáculo».
Los espectáculos se hacen solos cuando uno se mete donde no lo invitan, replicó Carmela. Sobre todo si allá abajo hay muertos. Hubo un silencio pesado. Rojas cerró el plano con un gesto decidido. Entiendo sus preocupaciones, dijo con paciencia forzada. Pero esto es importante. No estamos hablando solo de huesos. Estamos hablando de la memoria de este lugar. Y mientras más la ignoremos, peor. Carmela se mordió la lengua. Esa idea, en abstracto, la habría convencido, pero no podía quitarse de encima el peso del sueño, la voz que le había dicho que no se trataba solo de abrir, sino de recordar por qué se cerró. Entonces recuerde eso también cuando esté allá abajo, murmuró. Que no todo lo que se cierra por ignorancia. A veces se cierra por respeto o por miedo. Emanuel entró en ese momento, con casco de seguridad en la mano. «Doctor, ya llegó el equipo de soporte estructural», anunció. «Cuando quiera vemos la zona». Rojas asintió y al pasar junto a Carmela, le sostuvo la mirada un instante. «Si baja con nosotros», dijo sorprendiéndola, «quiero que sea como testigo y porque conoce el lugar. Pero con una condición, nada de dramas delante de mi equipo». Carmela estuvo a punto de decir que no. Todo su orgullo, su resentimiento con el padre y su miedo querían empujarla lejos. Pero entonces recordó a Lucía, a los sueños compartidos, a la voz que la había llamado por su nombre. «Bajo», respondió sin vacilar. «Y no se preocupe, doctor. Yo no necesito armar dramas. El lugar se cuenta solo». El trabajo de preparación tomó casi todo el día. Colocaron apuntalamientos en la zona del crucero, instalaron sensores, trazaron con cinta adhesiva amarilla el contorno de un cuadrado en el piso de piedra. La decisión final había sido abrir un acceso del tamaño justo para que una persona bajara con cuidado sin comprometer toda la estructura. La noticia se esparció como pólvora en el pueblo, a pesar de los intentos del padre por mantener discreción. Pronto, pequeños grupos de curiosos se asomaban por la puerta de la iglesia intentando ver qué pasaba. El murmullo crecía, que si iban a encontrar tesoros, que si iban a despertar a los muertos, que si por fin se confirmaría que la iglesia se erguía sobre la famosa puerta al inframundo. Mateo se coló entre la gente y logró hablar con Carmela en un rincón del atrio. «¿De veras vas a bajar?», preguntó, con una mezcla de admiración y preocupación. «Si no bajo yo, van a bajar solos», respondió ella. «Y prefiero que allá abajo haya al menos una persona que le tenga miedo a las cosas correctas». Mateo soltó una carcajada seca. «Pues ni modo, Carmela», dijo. «Te tocó ser la embajadora. Si ves a mis antepasados, diles que no fue mi idea». Se puso serio. «Y si algo no se siente bien, tú eres la que decide, no ellos». Las palabras la sorprendieron. «¿Yo?» «Tú», afirmó él. «Ellos tienen los aparatos. Tú tienes el lugar en la piel. No lo menosprecies». Carmela se quedó pensando en eso cuando el doctor Rojas la llamó. «Vamos a empezar», anunció él, ya con casco puesto. «La primera fase es solo abrir el acceso y asomarnos. Si todo está estable, baja un equipo reducido. Yo, Emanuel, un técnico. Y usted, si sigue de acuerdo». «Sigo», dijo, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una extraña calma. Mientras los técnicos empezaban a cortar con herramientas la losa marcada, el sonido del metal contra la piedra llenó la nave con un eco agudo. Los turistas que habían entrado por curiosidad se alejaron, impresionados. El padre Evaristo se quedó en el fondo, murmurando oraciones en voz baja, como si quisiera contrarrestar con sus preces el ruido profano de las máquinas. Carmela observó todo desde cerca. Cada chispazo, cada fragmento de polvo que se elevaba, le parecía un sacrilegio y al mismo tiempo una inevitabilidad. En algún momento, un trozo de losa,
cedió con un golpe seco, revelando la oscuridad debajo. El aire que salió de aquel hueco fue distinto a todo lo que había olido antes. No era solo humedad y encierro, sino un perfume leve de copal viejo, como si alguien hubiera quemado resina siglos atrás y el aroma hubiera quedado atrapado. Una corriente fría le rozó la cara. «Silencio», pidió Rojas levantando la mano. Todos callaron. En ese silencio espeso se escuchó el goteo de agua. Tic, tic, tic. Igual que en los sueños de Lucía, igual que en el suyo. Carmela sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo en pie. «Hay una escalera», anunció Emanuel, asomándose con una lámpara. «Desciende recta, unos 2 metros, luego no veo más. Las paredes parecen talladas». «¿Listos?», preguntó Rojas. El plan era simple: bajar despacio, asegurando cada peldaño, documentar con cámaras, evitar tocar más de lo necesario. Emanuel bajaría primero, luego Carmela, después Rojas y el técnico. Los demás esperarían arriba, sosteniendo cuerdas y prestando atención a cualquier señal. Carmela tomó una linterna y antes de ponerse el casco que le ofrecían, se persignó. No estaba segura a quién le dirigía el gesto, si a Dios, a los antiguos, a su abuela o a todos juntos. «Si no vuelvo», bromeó tensa, «no dejen solo mi limonero. Riéguenlo». Mateo, que se había acercado a la entrada del templo, levantó el pulgar. «Serio, aquí te lo cuidamos», respondió, «pero tú sí vuelve». Emanuel puso un pie en el primer peldaño. La escalera era estrecha pero sólida. Carmela lo siguió, sintiendo cómo la temperatura descendía con cada paso. Las paredes, iluminadas por las linternas, mostraban piedras perfectamente cortadas, ensambladas sin mezcla visible. A unos 3 metros, la escalera desembocaba en un pequeño rellano, y de ahí en una galería más amplia. Cuando Carmela puso los pies en el rellano, la sensación fue brutal, como si la atmósfera cambiara de densidad. El aire era espeso, cargado de algo que no podía nombrar. «¿Estás bien?», susurró Emanuel. «Estoy», respondió ella, aunque su voz sonó más baja de lo que quería. Avanzaron unos pasos. La galería se abría en una cámara rectangular de techo bajo. En las paredes, a la luz de las linternas, se veían grecas talladas, similares a las de la superficie, pero invertidas, como patrones que jugaban con la sombra y la profundidad. En algunos segmentos había nichos excavados en la piedra. Varios estaban vacíos. Otros contenían montones de huesos amarillentos cuidadosamente dispuestos. Rojas, que descendió justo después, se quedó sin aliento. «Dios», murmuró, no como plegaria, sino como exclamación. «Es exactamente lo que describen las crónicas. Cámaras funerarias bajo el recinto sagrado». El técnico empezó a tomar fotografías, sus manos temblando ligeramente. Carmela caminó despacio, con el corazón en la garganta. Cada nicho le parecía un ojo antiguo observándolos. En el centro de la cámara había algo más, una especie de baja plataforma de piedra casi a ras del suelo, con un hueco oscuro en medio. No era un simple hoyo. Tenía bordes trabajados, como un brocal sin pozo visible. «No se acerquen demasiado», advirtió Rojas. «No sabemos la profundidad ni la estabilidad de ese hueco». Pero Carmela no sintió miedo de caer. Sintió otra cosa, una especie de tirón en el pecho, como si el brocal fuera un imán y ella un clavo. La voz regresó, no en el aire sino en su mente. Recuerden, el murmullo era tan claro que se detuvo en seco. «¿Escucharon eso?», susurró. «¿Qué cosa?», preguntó Emanuel tenso. «Nada», murmuró Rojas. «Solo el agua». No, no era solo el agua. Carmela apretó los dientes. A pesar de la luz artificial, tenía la impresión de que allí abajo no existía el tiempo como afuera. Los muertos, pensó, no estaban solo en los huesos,
sino en una memoria atrapada. Se agachó junto a uno de los nichos que estaban vacíos. Las paredes del hueco mostraban marcas de algo que había sido retirado hace mucho. Un objeto, tal vez. Una ofrenda. «Doctor», llamó, con cuidado. «Aquí había algo, y se lo llevaron». Rojas se acercó. Observó las marcas asintiendo. «Probablemente los primeros frailes», dijo. «Muchos registraron haber destruido o purificado los antiguos recintos». «¿Y si no destruyeron todo?», insistió Carmela. «¿Y si solo movieron cosas del lugar? ¿Si se llevaron algo y lo escondieron en otra parte?» Rojas la miró, intrigado. «¿Otra parte como...?» Carmela pensó en los relatos de su abuela, en las historias de objetos que no querían estar donde los pusieron, en las piezas extrañas que a veces salían a la luz en casas viejas del pueblo. Pensó en la iglesia misma como un gran escondite. «Como arriba», respondió, «como en el templo mismo, o en las casas de los que mandaban». Mientras hablaban, Emanuel se había acercado al brocal central, manteniendo una distancia prudente. Iluminó hacia abajo. El haz de luz parecía tragado por la oscuridad. «No veo el fondo», informó. «Es como si hubiera niebla adentro». Carmela sintió la piel de la nuca erizarse. «Vámonos por hoy», dijo de pronto. «Ya vieron, ya saben que aquí está. No es necesario quedarse más». Rojas dudó. «Aún no hemos tomado todas las muestras», replicó. «Al menos registro de temperatura, humedad». Antes de terminar, un leve temblor recorrió la cámara. No fue un temblor sísmico habitual, fue más bien un sacudón desde abajo, seco, breve. El agua que caía multiplicó su goteo por un segundo, luego volvió a su ritmo. Las linternas se agitaron, el técnico perdió el equilibrio y casi se va de bruces. «¡Arriba! ¡Arriba!», gritó alguien desde la boca del acceso. Era la voz de Mateo. Había tenido permiso limitado para asomarse al borde, y lo que sintió desde arriba fue suficiente para alterarlo. «Algo se movió», gritaba. «El suelo vibró». Rojas tragó saliva. «Subimos», decidió. «No vamos a arriesgar al equipo por quedarnos unos minutos más. Hay tiempo». Mientras retrocedían hacia la escalera, Carmela miró una vez más el brocal. Tuvo la impresión de que en el borde del hueco, por un parpadeo, la piedra dibujaba un relieve extraño. No una figura humana ni un animal, sino una forma abstracta que le recordó a un umbral entre dos rombos, como las grecas pero abiertas. La voz volvió, suave. «No les pedimos que nos abran», insistió. «Solo que cuiden lo que pisaron». Carmela asintió, muy levemente, como si estuviera respondiendo a alguien que no veía. «Lo intentaremos», susurró, más para sí que para los vivos. Subieron. Cuando emergieron de nuevo en la nave del templo, la luz natural, aunque gris por las nubes, pareció demasiado brillante. Los que esperaban arriba se acercaron, ansiosos. «¿Qué vieron?», preguntó Mateo. «Historia», respondió Rojas, todavía con la respiración agitada. «Mucha historia». El padre Evaristo se acercó, nervioso. «¿Y cosas?», preguntó. «¿Restos?». «Sí, padre», respondió el arqueólogo serio. «Restos humanos, dispuestos con todo el cuidado que cualquier fiel le hubiera dado a sus muertos. Si algo queda claro es que este lugar fue sagrado mucho antes de que se levantara la primera cruz». El sacerdote apretó los labios. La frase lo incomodaba. «Eso complica todo», dijo. «Tendremos que hablar con la diócesis, con el instituto, con el pueblo», lo interrumpió Carmela, por primera vez sin miedo a cortar la palabra de un sacerdote. «También con el pueblo, padre, porque esos muertos no son solo caso de la diócesis ni caso del instituto. Son los abuelos de alguien, los ancestros de todos». Hubo un silencio. Varios de los presentes, gente del pueblo que se había quedado a mirar, asintieron.
La autoridad moral que el padre había usado tantas veces para mandarla callar se resquebrajó un poco ante esa verdad simple. Rojas se pasó una mano por la barba. «Estoy de acuerdo», dijo. «Vamos a hacer un informe completo, pero también propongo una reunión abierta, explicar lo que vimos, lo que sabemos y sobre todo lo que no sabemos. Sin amarillismo, sin recortes. La gente merece saber qué hay bajo sus pies». Contra todo pronóstico, el padre no se opuso de inmediato. Tal vez fue la presión de las miradas. Tal vez el temblor de la cámara le había recordado que no todo se podía controlar con silencio. «Una reunión, sí», concedió, «pero con orden y sin hablar de inframundos ni demonios». «No hace falta demonizar», intervino Carmela. «Basta con decir la verdad. Que Mitla sigue siendo lo que siempre fue, que la puerta estaba ahí y que nosotros somos los que decidimos cómo caminar encima». La reunión se llevó a cabo 2 días después, en el salón parroquial. Acudieron muchos más de los que cabían cómodamente. Se hicieron turnos. Algunos se quedaron parados junto a las paredes, otros escuchaban desde las ventanas abiertas. El doctor Rojas mostró fotografías. Explicó con palabras sencillas lo que habían visto: cámaras funerarias, nichos, restos humanos acompañados de objetos, un posible eje central representado por el brocal. Habló de respeto, de la necesidad de no convertir el lugar en un circo ni en un tesoro que pudiera saqueado. Mateo intervino para conectar lo que se había encontrado con las historias que los ancianos contaban desde siempre. No para validarlas o invalidarlas, sino para mostrar que, en el fondo, la gente del pueblo había tenido razón al decir que allí abajo seguía habiendo casas de muertos. Cuando le llegó el turno a Carmela, no tenía diapositivas ni datos técnicos, solo su voz. «Yo no sé de números ni de fechas exactas», empezó. «Lo que sé es lo que sentía ahí abajo. Y lo que he sentido toda mi vida cuando barro estos pisos. Siempre supe que no estaba sola. Ahora ya vimos con qué compartimos el suelo. La gente escuchaba en silencio. Algunos se santiguaban, otros asentían. Esa puerta que encontraron no es nueva», continuó. «Lleva siglos ahí. Primero la usaron para hablar con sus muertos. Luego la taparon para imponer otra fe. Ahora, otra vez, la están abriendo un poquito para medirla, para estudiarla. Pero yo les digo algo. La puerta más peligrosa no es esa. La puerta peligrosa es la de nuestro olvido. La de creer que podemos pasar por encima de todo sin respeto». Se humedeció los ojos, pero siguió. «Lo que vi, lo que escuché», no mencionó la voz, no literalmente. Eso era suyo. «Me hizo entender que la deuda que tenemos no es con un inframundo de película. Es con los que estuvieron antes y con los que vienen después. Si aquí seguimos construyendo sin pensar, callando a la gente que siente, haciendo como que las historias son cuentos, entonces sí estamos abriendo algo feo, no abajo, sino adentro». Un murmullo recorrió el salón. No era rechazo, era reconocimiento. Lucía, sentada en primera fila junto a Rufino, levantó la mano. «Yo soñé con las escaleras», dijo en voz clara, «y tenía miedo, pero ya no tanto. Ahora sé que lo que estaba abajo no me quería jalar, solo que lo viera, que supiéramos que ahí está». Alguien soltó un suspiro. Rufino, viejo escéptico, se enjugó una lágrima furtiva. El padre Evaristo tomó la palabra al final. Su voz sonaba menos firme que de costumbre. «No puedo negar lo que han visto», dijo, «ni lo que este lugar fue antes. Como sacerdote me toca buscar la forma de conciliar la fe con la verdad histórica. Pero como hombre del pueblo, también», miró a Carmela un momento, «también tengo que admitir que hemos callado demasiado a los que, como ella, sienten estas cosas antes que nosotros». Se aclaró la garganta.
Propongo que, además de los estudios que el instituto tenga que hacer, declaremos esto un espacio de memoria, que se establezca un límite claro de hasta dónde se puede tocar y que el pueblo tenga voz en esas decisiones, que no se convierta en atracción barata, pero tampoco en secreto enterrado. No fue una solución perfecta, nada lo sería, pero fue un comienzo. Las semanas siguientes trajeron cambios pequeños pero significativos. La entrada a la cámara se reforzó y se selló con una tapa metálica discreta, protegida por una reja. No estaba abierta al público, pero tampoco desaparecía bajo una losa, fingiendo que nada había pasado. Sobre ella, en un lateral del crucero, se colocó una placa sobria. Bajo este templo reposan antiguas casas de muertos. Este lugar honra todas las memorias que sostienen a Mitla. El texto había sido discutido palabra por palabra. Carmela insistió en que dijera todas las memorias, no todas las culturas ni todos los creyentes, porque sabía que la memoria iba más allá de las etiquetas. Los investigadores regresaban de vez en cuando con autorización a tomar lecturas no invasivas. Ya no se sentían solos. Algunos miembros de la comunidad, incluida Carmela, formaban parte de una pequeña comisión que supervisaba las actividades. No era que de pronto confiara ciegamente en las instituciones, pero al menos ahora tenía un lugar en la mesa, no solo en los pasillos. Lucía dejó de tener pesadillas tan seguido. A veces aún soñaba con escaleras, pero ahora la luz en el fondo no la llamaba con urgencia. Solo estaba ahí, como un recuerdo que se acepta. Emanuel, por su parte, volvió a la ciudad con el equipo, pero mantuvo contacto. En sus correos, más allá de los informes, se colaba una confesión. A veces, cuando cierro los ojos, sigo viendo esa cámara. No me asusta tanto como al principio. Siento que me recuerda que la Tierra también tiene memoria, no solo nosotros. Gracias por haber insistido en que no abriéramos todo de golpe. No sé qué hubiera pasado si ese día hubiéramos roto más. Carmela le respondía con frases sencillas, pero cada vez que escribía «Cuídate», sentía que se lo decía también a ella misma y al pueblo entero. Por las noches, cuando el templo quedaba en silencio y el viento recorría el atrio, Carmela a veces se quedaba unos minutos sentada en una banca mirando hacia el crucero. Ya no sentía el mismo miedo agudo, sino un respeto hondo, como el que se le tiene a un anciano al que por fin se le escucha. En una de esas noches, sintió de nuevo una vibración leve bajo los pies. Esta vez no la sobresaltó. Cerró los ojos, respiró despacio y murmuró: «Ya sabemos que están ahí. No vamos a fingir que no. Y tampoco vamos a abrir todo sin pensar. Vamos a caminar con cuidado, como si cada paso fuera sobre la espalda de alguien que nos sostuvo». No esperaba respuesta, pero, por un instante, el goteo imaginado de agua en la oscuridad le pareció marcar un ritmo más pausado, casi tranquilo, como cuando alguien del otro lado de la puerta al fin se recuesta sabiendo que los que están arriba han comprendido algo. Mitla siguió siendo Mitla, pueblo de vivos que vendían artesanías, guías que contaban historias, niños que corrían entre puestos de comida, turistas que venían y se iban. Pero bajo esa vida, ahora todos sabían con más claridad que había otro nivel, otro latido. No una amenaza cinematográfica, sino una verdad antigua, que los muertos no se van del todo mientras haya quien los recuerde y camine con respeto sobre su casa. Y Carmela, la mujer que durante años había sido solo la que limpia, se convirtió sin buscarlo en la guardiana invisible de ese equilibrio, la que escuchaba tanto a los de arriba como a los de abajo, la que no dejó que el miedo ni la soberbia fueran los únicos que decidieran qué puertas abrir y cuáles mantener entreabiertas, apenas lo justo,
para que la memoria respirara sin tragarse a nadie. Porque al final, entendió, la verdadera puerta al inframundo no era un brocal de piedra bajo la iglesia de San Pablo, sino la forma en que el pueblo elegía mirar o ignorar las capas de su propio pasado. Y mientras hubiera alguien como ella dispuesta a mirar, a sentir y a hablar, esa puerta seguiría siendo un umbral de respeto, no de condena.